Indicarles, ¿verdad? Que en este momento la clase, pues como todas, han estado siendo grabadas y esta pues también está siendo grabada para que usted pueda tenerlas ahí como material de apoyo para poder consultarlo en un futuro y de esa forma poder ir avanzando en su aprendizaje. Bienvenidos entonces, hoy pues vamos a trabajar lo que es un tema que pues lo hemos ido trabajando también, lo que es pues la natalidad y mortalidad, ¿sí? Vamos a ir entonces a abordar lo que es la natalidad. Pues esto de la natalidad es básicamente los nacimientos que suceden a nivel mundial, que suceden en algún espacio de la Tierra. De otra manera, y conceptualizándolo, vamos a entender a la natalidad, que son los nacimientos que se producen en una comunidad y estos van relacionados con el número de población fértil y en un determinado número de tiempo. Un ejemplo de esto es, pues se saca la estadística de los bebés nacidos en un pueblo que tiene 400 mujeres en edad fértil y en un periodo de 4 años. Para lo que estudian la demografía del planeta es como una medida de los nacimientos que se producen. Entonces acá podemos observar que existe este control a nivel mundial para poder ir determinando cuántos habitantes van naciendo, en este caso, para poder ir haciendo los cálculos y haciendo las estadísticas y haciendo todo este proceso de pues reunir los datos de cuántas personas existen o existimos, ¿no? Mejor dicho, existimos acá en lo que es esta tierra. Entonces, vemos esta situación que se hace bien interesante. La natalidad, pues también va a ir siendo el asunto para poder nosotros ir observando cómo se va desenvolviendo nuestro relacionar con el medio ambiente, porque básicamente de eso es que se trata esto de la natalidad. Vamos a ir a poder precisamente a observar con imágenes. Acá les voy a proyectar lo que es precisamente un material, ¿verdad? Para que podamos visualizar y tener ahí, pues también de primera mano lo que es esto de la natalidad. Entonces, vamos observando acá que la densidad poblacional, pues, la vamos a ir obteniendo en relación a qué es la densidad de población y qué es densidad, es decir, la cantidad, ¿sí? Densidad va a traducir cantidad. Entonces vemos acá que esto de la natalidad, vamos también a ir conociéndola como población relativa, ¿sí? Esto es una población relativa, es decir, todos los que vivimos contamos. Se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área en la región, a una superficie dada en el territorio. Es decir, cuántos guatemaltecos somos. A esto, pues también se aúna lo que se llaman censos. ¿Para qué es importante realizar censos en lo que es un lugar, un país determinado? Pues precisamente esto se realiza para poder determinar qué acciones tomar para que algún tipo de ayuda llegue, para que alguna situación de esta situación de gobierno, pues llegue. Por ejemplo, cuando sucede alguna catástrofe natural, cuando sucede algún temblor o algún terremoto, o algún incendio en alguna región, esto de la natalidad pues sirve y también los censos sirven para determinar cuántas personas han sido afectadas. Esa es la importancia que tiene esto de la natalidad, de lo que es la mortalidad. Entonces estamos viendo la parte de la natalidad para poder ir entendiendo, como les menciono, el poder tomar acciones, el poder llevar ayuda a determinados lugares. Pasémoslo al ambiente que estamos viviendo hoy, ¿sí? La situación pandémica. En el mundo, pues son millones, somos millones de habitantes. En cada país hay un determinado número de habitantes. Acá entonces es bien importante tener este dato y este dato nos lo da el censo. ¿Para qué? Para poder determinar cuántas personas han ido siendo afectadas, cuánto
en qué momento necesitan ayuda y cuánto necesitan de ayuda. Entonces es bien importante que tengamos esto de la natalidad, de lo que es la densidad poblacional, que se refiere al número promedio, ¿sí? Ojo, que es un promedio, no quiere decir que sea un dato exacto, ¿sí? Por eso manifiesta acá que es un número promedio de habitantes, es decir, es un aproximado de lo que es una población en una región, en lo que es esta tierra, ¿no? El mundo. Y podemos seguir observando el hecho de que tenemos que poder diferenciar, ¿verdad? Esta situación de la importancia que tiene. También normalmente se expresa habitantes por pues, kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces es una medida que se utiliza para poder determinar cuántas personas es que viven en una región. No es precisamente que se pongan a contar de uno en uno, no. Únicamente se toma una muestra, el INE, que es el Instituto de Estadística acá en Guatemala, el encargado de realizar precisamente estos datos, de obtener estos datos a nivel nacional, acá en Guatemala, el INE, Instituto de Estadística Nacional, y de esta forma poder presentar entonces algún tipo de ayuda, el poder tener un aproximado, un número cercano a lo que somos en relación a la natalidad, es decir, a los nacimientos que van desarrollándose constantemente. Y acá podemos observar la fórmula precisamente que utilizan las estadísticas para poder determinar cuántas personas nacen, ¿sí? Cuántas personas específicamente nacen a nivel mundial, a nivel país, a nivel departamento, ¿sí? Su fórmula es la siguiente: densidad igual población dividido superficie, ¿sí? Esto es pues unas ecuaciones que ellos realizan y nos damos cuenta que la matemática, ¿verdad? Está bastante sumergida, la estadística precisamente está sumergida acá. Entonces recordemos, ¿verdad? Que es densidad, ¿sí? Población más dividido superficie, es decir, la densidad de un territorio puede ser, recordemos de que es por metros cuadrados, puede ser, por ejemplo, 200 metros cuadrados por la población que existe, dividido la superficie, para poder sacar precisamente el aproximado de cuánto es los nacimientos, ¿sí? ¿Cuántos son los nacimientos? Recordemos eso. Entonces, la densidad, es decir, la extensión de tierra donde vive una determinada población, por ejemplo, si son 200, y cuál es la superficie que se maneja. Y ahí se hace y nace y se obtiene el dato, perdón, se obtiene el dato de lo que es ya la aproximación de la natalidad, ¿sí? Es decir, de los nacimientos. Esto no indica exactamente cuántas personas viven por kilómetro cuadrado. Como les decía, solo es un aproximado, nos da una idea acercada de lo que es los nacimientos que suceden anualmente o trimestralmente, dependiendo cómo se haga la estadística o según lo que de nuestro interés sea el averiguar cuántos nacimientos se dan por semana, cuántos nacimientos se dan por mes o cuántos años se dan de manera trimestral o de manera anual. Entonces va dependiendo de qué dato que se quiera obtener y así es como se va obteniendo. Dentro de lo que es también este tema, la mortalidad. Si la natalidad va a ser lo que son los nacimientos y que es importante el tomar en cuenta cuántas personas nacen para poder ir teniendo este aproximado, también se hace importante el saber cuántos decesos, es decir, cuántas muertes se van dando a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, para poder tener también este dato y poder aplicar ciertas políticas, es decir, ciertas decisiones, tomar ciertas decisiones para poder ir pues teniendo este dato. Es importante también saber cuántos van falleciendo. ¿Para qué? Para poder tomar acciones en el tema de lo que es salud, ¿sí? De lo que es salud. Porque, por ejemplo, si se están muriendo, ¿sí? Muchas personas a nivel, ¿qué le digo yo? Guatemala, veamos ahorita y empecemos a trabajar contextualizado a lo que es este movimiento pandémico. Actualmente, pues, se tiene cierto porcentaje de contagios, cierto porcentaje de recuperados y cierto porcentaje de muertes, es decir, de mortalidad, ¿sí? De mortalidad a nivel Guatemala. Entonces, ¿de qué sirve tener estos datos? ¿Por qué nos sirve estar ahí al pendiente de cuántos van falleciendo?
no por tener el dato, sino por saber qué acciones debemos de tomar. Si el dato fuera muy elevado, quiere decir que no nos estamos cuidando bien, ¿sí? Esto es lo que nos indica en el caso de la mortalidad, ¿sí? De lo que va sucediendo en muertes. Por eso es bien importante conocer la natalidad y la mortalidad. En este caso, la mortalidad. Saber si el índice de muerte es alto o es bajo. Si es alto, pues como le menciono, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mejor precaución para poder bajar esos índices. Pero si el índice de muerte es bajo, pues quiere decir que hemos estado haciendo acciones de manera correcta, que nos hemos estado cuidando y resguardando en casa para que no se expanda esta situación pandémica. Entonces, eso es lo importante de poder estudiar estos temas, de saber cuántos nacen y cuántos mueren. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Si realmente de aquí a 2, 3 semanas baja el índice de muerte, entonces realmente estamos haciendo bien las cosas como guatemaltecos, ¿sí? Entonces es bien importante, se da cuenta que pues ciencias naturales, en el caso de este tema, pues abarca esto bien importante para poder nosotros ver cómo nos estamos relacionando a nivel naturaleza y a nivel humano como especie. Por eso es bien importante. Entonces el fenómeno de la mortalidad se expresa a través de la tasa o índice de mortalidad, es decir, de las muertes. Entonces, acá vamos a también observar lo que es la fórmula, así como hay fórmula de natalidad, pues también va a haber fórmula de natalidad, va a haber fórmula de mortalidad. ¿Y qué es la tasa de mortalidad? Lo que yo le explicaba, que es la tasa de mortalidad, es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población. Como vuelvo y repito, esto es un aproximado, no quiere decir que sean exactamente esas personas que estén muriendo, no, es un aproximado, no se tiene la veracidad, pero se tiene una cercanía a lo que es este dato. ¿Para qué? Vuelvo y repito, para poder tomar acciones y ver hasta dónde estamos llegando con esta situación, ¿verdad? Y cualquier tipo de enfermedad. Por eso es de que es importante ver cuántas personas mueren de ciertas enfermedades, cuántas personas están muriendo por lo que es este virus, por lo que es también la diabetes, por lo que es el cáncer, por lo que es el VIH, en fin. Todo esto nos sirve para, como le menciono, ver qué acciones tomar como sociedad, hacia dónde tenemos que enfocar nuestra salud. ¿Será que nos estamos cuidando o debemos de cuidarnos de una mejor manera? A eso hace relación esto de la mortalidad. Entonces vemos acá que el número de muertos, le decía, por cada 1000 habitantes en relación con la población total. Entonces aquí es donde vamos ya viendo lo que es la fórmula, ¿no? La cual puede definirse, es decir, la mortalidad puede definirse con el número de muertos por cada 1000. Por cada un muerto que haya, tenemos que hacer ver que hay 1000 habitantes. Y vemos entonces acá lo que es su fórmula. La fórmula es la siguiente, de la mortalidad, ¿sí? Entonces vemos acá que aquí está expresado en una ecuación, una MX, FX y PX. ¿Qué quiere decir esto de MX? Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes, la MX. La FX, número de fallecimientos, ¿sí? Y la PX, número total de personas. Entonces, acá vemos que son datos también para poder ver, ¿sí? ¿Cuántos muertos han habido? Y acá todo esto se multiplica, el resultado de esto, ¿sí? De la mortalidad, pues se multiplica por 1000, que ya sabe que son, por cada muerto son 1000 habitantes. Entonces, ahí es donde nos sale el porcentaje de lo que es la mortalidad. Entonces, vemos acá lo interesante que es el poder tener estos datos. Entonces, esto pues para que usted lo tenga ahí en vista y veamos a qué nos hacemos referencia. También la natalidad es el número de nacimientos que se producen en una entidad geográfica, cualquiera durante un periodo determinado. Como les decía, estos datos los podemos sacar a nivel mensual, a nivel semanal, trimestral, anual o a cada 5 años. Entonces, también vemos acá lo interesante que es
el lapso es casi siempre un año, ¿sí? Casi un año se sacan estos datos para poder ir teniendo esa toma de decisiones. Y se puede leer con el número de nacimientos de una población por cada 1000 habitantes también. Entonces, tanto en natalidad como mortalidad, por cada 1000 habitantes es que se hace estas operaciones para poder determinar cuántos somos. Entonces, vemos acá, ¿verdad? El poder hacer estas actividades de lo que es la fórmula, de lo que es a nivel, tanto la natalidad como la mortalidad. La tasa bruta de nacimiento, cuántos han nacido, número total de nacimientos en un año, también la población total. Entonces, todo este resultado se vuelve a multiplicar por 1000. Pero estos datos los estamos viendo solo para que usted vea de que, pues, de esta forma es de que se realiza estos cálculos para poder tomarlos en cuenta. Entonces, es bien importante que en cada comunidad, en cada país, se realicen censos para saber cuántos somos y cuántos están falleciendo, ¿sí? Entonces, eso es el tema de hoy, básicamente el poder entender la mortalidad y la natalidad. ¿Qué es mortalidad? Pues es todos los fallecimientos que suceden en un lugar determinado. La natalidad, ¿qué es? Es el nacimiento, es el número de personas que nacen para poder, pues, tener este dato. Entonces, ¿cuál es lo importante de estudiar natalidad y mortalidad? Pues lo interesante acá es el que tenemos que saber cuántos somos para poder tomar decisiones. Eso es lo básico, eso es lo fundamental. Tenemos que tener o saber cuántos nacemos para saber realmente qué nuevos proyectos, en el caso de las autoridades, qué nuevos proyectos deben de accionar, ¿sí? Y en el caso de la comunidad, es decir, de nuestro lugar, en Guatemala, en Huehuetenango, la natalidad es bien importante conocerla para saber cuál es la tendencia de nacimientos, ¿sí? ¿Cuántos somos en Huehuetenango? Y también cuántos están muriendo y por qué razones, ¿sí? ¿Por qué razones? ¿Para qué? Como les decía, para cuidar mejor nuestra salud. Para eso es lo importante saber la natalidad, la mortalidad, qué índice de muertes y de qué tipo de enfermedades, ¿sí? Si están muriendo más hombres o están muriendo más mujeres, están naciendo más hombres o están naciendo más hombres, ¿sí? Entonces, esos datos los conseguimos precisamente en lo que es la natalidad y la mortalidad. Entonces, podemos ir entendiendo básicamente lo que es la natalidad y la mortalidad, su importancia, ¿sí? La importancia que tiene. Como le repito, estos datos, cuando de repente exista un censo nuevamente, porque a cada cierto tiempo podría decirse que a cada 3 años se debería de hacer censo para poder determinar cuántos somos y cuántos han ido falleciendo para poder tomar, repito, decisiones, llevar de repente ayuda cuando exista una problemática a nivel social, cuando existan incendios, cuando existan situaciones naturales. Para eso es de que se tienen que tener esos datos. Y el encargado de realizar estas encuestas, estos censos, es precisamente el Instituto de Estadística Nacional, INE. ¿Sí? A eso se dedica el Instituto de Estadística, ¿sí? De ir sacando estos datos para poderlos tener ahí presentes y que cuando se necesiten, pues estén actualizados. Bien, en relación a esto, entonces, al tema, es importante, como les mencioné, el poder tener presente esto de la natalidad y de la mortalidad. Ahora, pues usted ya conoce, ya tiene claridad de lo que es este tema. Vamos entonces a poder determinar lo que le corresponde, ¿verdad?, hacer en esta semana y también recordarle que ya se aproxima lo que es precisamente los desafíos académicos que tenemos ahí para que usted pues los tenga a bien realizar y esto es para poder ir confirmando su aprendizaje. Vaya por favor repasando cada una de las clases, todavía tiene tiempo para hacerlo antes de que inicie estos desafíos académicos. Estos van a ser precisamente por lo que es las diferentes plataformas que hemos estado usando.
le menciono, va a ser por medio de Classroom. En el caso de ciencias naturales, ahí usted lo va a ubicar por medio de Classroom, ¿sí? En lo que es así como trabajó esta última, ¿sí? Así como trabajó esta, la primera, primer reto académico, es una actividad de Classroom, así va a encontrar usted lo que es su reto académico la próxima semana, ¿sí? Vaya tomándolo en cuenta y vaya pues viendo cada una de sus clases, recordando temas. Yo les voy a escribir un mensaje para poderle indicar cuáles son los temas de los cuales usted se va a evaluar, cuáles son los temas que usted le va a poner atención más para poder ir repasándolos, para poder ir cumpliendo este reto académico. Entonces, tómelo en cuenta, por favor, para poder ir desarrollando sus actividades. En la clase de hoy únicamente, por favor, realíceme lo que es su resumen ahí en su cuaderno. Vaya también teniendo al día su cuaderno, por favor. Recuerde que cuando retomemos clases, usted va a mostrar todos esos resúmenes. No permita que se le acumulen los resúmenes, ¿sí? Porque pues se le va a ir complicando. La idea es de que los vaya haciendo semana tras semana. Y eso es lo único, por favor, chicos. Mañana va a estar disponible lo que es Kahoot. Ahí también en Classroom, hágame favor de entrar el día de mañana. Va a estar disponible Kahoot y hasta el día viernes, ¿sí? Hasta el día viernes va a estar disponible para que usted lo pueda trabajar, ¿sí? Así como trabajó Classroom, va a trabajar Kahoot y pues ahí mismo se va a registrar sus respuestas, no se preocupe. Entonces le dejo el espacio, chicos, por si tienen alguna pregunta. Profe, yo sí es de que vi el de que su clase no me aparece a mí, yo solo tengo el de ciencias sociales, el de comunicación y lenguaje, inglés y matemáticas, pero el suyo no lo tengo. Ya les mandé el código, pero se lo voy a volver a mandar para que se le asignen la clase, ¿sí? Ahí está en su hoja de las agendas el código de Classroom, pero se lo voy a volver a mandar por el grupo para que ustedes lo tengan ahí presente. Se tienen que asignar la clase para ir trabajando estos temas. Sí, yo se lo voy a mandar en un mensaje y a usted pues lo ingresa y se asigna y ya le va a aparecer en Classroom Ciencias Naturales, ¿sí? Bueno, pues gracias. Vaya. Juan, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, Fabiola. No, profe. Ángel. No, profe. Mario, ¿alguna pregunta? Mira, Fabiola, tú no me has enviado tareas. ¿Las vas a entregar todas juntas o cómo le vas a hacer? Voy a platicar con usted en privado, disculpe. Vaya, está bien, entonces, para poder enviar las tareas, recuerden que si ustedes tienen tareas pendientes, las tienen que ir mandando. Ya estamos a punto de cerrar lo que es la segunda unidad y tienen que, pues, actualizar los datos para poderlos tener ahí. Vayan enviándolos poco a poco, por favor, de todos los cursos, no solo de este. No acumulen tareas, ¿sí? Todavía tienen chance de ir mandando las tareas bajo el mismo punteo. En el caso de ciencias naturales, le informo, ¿verdad? Que tiene esta y la próxima semana para ir mandando sus tareas y pues de esa forma ya le voy adjudicando sus puntos. Entonces, conforme usted vaya pudiendo, por favor, repito, mándeme sus tareas. Entonces, chicos,